Buenas tardes a todos, vamos a empezar nuestra sesión del día de hoy. Hoy vamos a seguir haciendo un repaso sobre la probabilidad para que podamos ver, aunque sea un par de cositas, sobre la inferencia antes de terminar el curso. Bien, vamos a retomar un poco a donde nos quedamos en la presentación de la vez pasada. Nos quedamos viendo los tipos de probabilidad y hoy vamos a seguir hablando de los modelos de probabilidad, ¿no? En la clase pasada nosotros decíamos cuáles eran las características de un modelo de probabilidad discreto. Hoy vamos a avanzar sobre esas características y vamos a ver una distribución específica, que es la distribución binomial, pero también nosotros vamos a revisar un poquito sobre los modelos de probabilidad continuos. Y también vamos a hacer un par de cosas en Excel y en R. Hoy vamos a trabajar con los dos. Bien, entonces voy a empezar a compartir mi pantalla. Déjenme sumar acá. Voy a ponerlo en grande. Y entonces en la clase pasada nos quedamos justo acá, ¿no? En la parte donde nosotros veíamos cuáles eran las características de un modelo de probabilidad, que teníamos esta relación entre una variable cuantitativa y su probabilidad. Bien, entonces, espérenme. Decíamos entonces que nosotros podemos revisar cómo esto se ve en términos de funcionales, ¿no? Nosotros podemos decir que estos lados que nosotros teníamos en nuestros, por ejemplo, acá o en las monedas, estos son ciertos valores. Una variable va a ser aleatoria si proviene de un experimento aleatorio. Y en este caso nosotros vamos a trabajar con variables cuantitativas, es decir, números. O vamos a forzar a que ciertas cualidades se puedan ver como números, como lo vamos a ver con la binomial. Entonces lo que vamos a tener es un resultado que proviene de nuestro experimento aleatorio que se relaciona con una probabilidad específica. Entonces nosotros vamos a poder hacer representaciones gráficas. Hay dos tipos de representaciones que vamos a poder hacer. Nosotros aquí tenemos una medida funcional, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros tenemos acá? Tenemos nuestra variable x, que es una variable aleatoria que puede tomar ciertos valores. Acá, por ejemplo, cuando nosotros lanzamos dos monedas, podemos tener hasta dos águilas. Entonces voy a decir sea x una variable aleatoria del número de águilas, ¿no? Entonces nosotros vemos acá que cada valor tiene una probabilidad específica, ¿no? Ahí tenemos una probabilidad específica para eso. Esto es lo que se conoce como una gráfica de espectro, ¿no? Entonces, acá los valores no pueden ser continuos porque nosotros no podemos tener media águila, ¿no? Cuando tiramos una moneda o nos sale águila o nos sale sol, pero no hay manera de hacer otro elemento. Además de estos gráficos de espectro, también se pueden dibujar los histogramas donde simplemente nosotros juntamos los valores. Si ustedes se fijan aquí, nosotros podríamos hacer hasta el punto medio el histograma, o sea que el histograma coincide bastante con el espectro, ¿no? Ahí está. Y eso nos va hablando de una forma de cómo se comporta la probabilidad, que es mi eje de las y mi valor de x. Si ustedes se acuerdan, pues también nosotros hacíamos un histograma, ¿no? Cuando nosotros teníamos nuestras medidas descriptivas. Entonces, y hemos dicho, ¿no? Que esta probabilidad se parece mucho a la frecuencia relativa. Entonces, se dan de cuenta que estas representaciones gráficas se van a parecer a los histogramas. Y por lo tanto, si es un histograma, pues esto ya nos lleva a las memorias de ese primer curso, donde nosotros podíamos ver muchas cosas acerca de cómo se mueve una variable. Entonces vamos a poder describir también
sus formas y sus propiedades que nosotros describíamos para una variable numérica. Pero además de estos modelos de probabilidad discretos, también tenemos nuestros modelos de probabilidad continuos, ¿sí? ¿Qué pasa cuando yo tengo una variable que puede tomar valores infinitesimales? Si yo me voy aquí atrás, voy a borrar acá. Y voy a usar esta grafiquita de espectro para que ustedes entiendan por qué esto después se ve como una área debajo de la curva. Vean, aquí el espectro es la probabilidad y es un solo valor. Pero supongamos que yo puedo tomar todos los valores entre 0 y 1. Entonces yo puedo ir tomando valores infinitesimales, ¿no? Supongamos que acá, en lugar de ser el número de águilas, podemos pensar que es una variable completamente continua. Por ejemplo, el peso, ¿no? ¿Cuánto aumenta de peso una persona? Entonces selecciono al azar al año, ¿no? Entonces selecciono al azar una persona y mido cuánto aumentó de peso en el último año. Entonces aquí yo puede ir desde 0 hasta 1 kilo, pero la persona puede aumentar medio kilo. Entonces también se dibujaría su espectro acá. Pero el asunto con las variables cuantitativas es que nosotros podemos tener cambios infinitesimales. Y esta palabra infinitesimal a lo que nos refieren son a cambios muy chiquititos, 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 chiquititos. Entonces yo puedo decir, es medio kilo y un poquito más, ¿no? Y así, ¿no? 0, 0, 0, 0. Aquí puedo decir, aumentó 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. 0, 0, y entonces puedo ir dibujando todos estos elementos, ¿no? Hasta que yo voy haciendo este montón de liñitas. Entonces, cuando nosotros tenemos variables que son completamente continuas, lo que vamos a tener en lugar de estos espectros, lo que vamos a tener son áreas debajo de la curva. Entonces, en un modelo de probabilidad continuo, nosotros vamos a tener también una función donde yo tengo los valores de X y voy a tener probabilidades. Pero hoy van a ser áreas, porque nosotros no podemos controlar cuántos decimales o cuántos cambios infinitesimales hay entre dos valores. Entonces, nosotros vamos a calcular esa área debajo de la curva y eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Con los modelos de probabilidad continuos, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener una probabilidad igual aquí, nuestra variable aleatoria, y nosotros vamos a tener, así como teníamos en nuestro espectro, pero hoy vamos a tener toda la probabilidad de que X tome dos valores específicos. No vamos a poder calcular el de un solo valor porque para nosotros tener un valor específico de una variable completamente continua, piensen que si yo digo, bueno, la probabilidad de que tome el valor de 2 kilos, entonces en realidad es 2.0000000000000000000. No, como es infinito, yo podría estar agregando decimales. Entonces no vamos a poder calcular la probabilidad para un valor exacto porque es bien difícil definir ese valor exacto en una variable completamente continua. Entonces lo que vamos a hacer es encontrar las probabilidades en ciertos intervalos, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener dos tipos de funciones de probabilidad. Vamos a tener la que llamamos función de densidad, que se acuerda que nosotros graficábamos un poquito y yo les decía, esta función de densidad se parece mucho a la frecuencia relativa. Entonces vamos a tener las funciones de densidad que yo voy a poder calcular para un valor específico. Pero, y sobre todo con lo que vamos a hacer en un momento con con nuestro Excel, hay otro tipo de probabilidad que matemáticamente los paquetes estadísticos como Excel, como R nos van a dar, que es esta F mayúscula. Y esta F mayúscula se refiere a la probabilidad acumulada, ¿no? Entonces aquí yo, por ejemplo, si me pongo acá, este es el valor, me va a dar una probabilidad pero acumulada, del valor más chiquito que puede tomar X hasta A, ¿sí?
Entonces, aquí este valor que yo sí puedo definir aquí, en realidad me está diciendo la frecuencia acumulada cuando x vale a es igual a la probabilidad de que x tome valores menores o iguales a A, ¿sí? Entonces, vamos a tener estas dos funciones, ¿sí? Voy a lanzar una encuesta para saber si quedó claro cómo planteamos modelos de probabilidad continuos y discretos. Bien, por ahí me falta un botito. Ya con todo, dicen que sí. Ok, gracias. Bien. Entonces, bueno, esto me lo voy a saltar. Recapitulando, las variables aleatorias, vamos ahorita a trabajar con variables aleatorias cuantitativas. Pero una variable cuantitativa X, es decir, alguna que yo defino, es aleatoria si el valor que asume, si el valor es producto de un experimento o evento aleatorio. Y estas variables que nosotros vamos a estudiar van a ser discretas o continuas. Ejemplos de variables aleatorias. Si yo selecciono al azar un estudiante, un estudiante, un estudiante y le pregunto su promedio, como lo seleccioné al azar, esa es una variable aleatoria. Todas, ya vimos que muchas de las muestras que nosotros utilizamos para trabajar, pues son experimentos porque se selecciona a la gente al azar para contestar una encuesta. Entonces esto va a ser fundamental para que nosotros podamos utilizar todos estos elementos que estamos viendo de la probabilidad para poder hablar de la población. Bien, ¿qué otro ejemplo nosotros tenemos? Imagínense que yo selecciono al azar algún salón de clases y entonces cuento cuántos estudiantes hay. Como seleccioné al azar ese salón, el resultado de registrar cuántos estudiantes hay es una variable aleatoria. O, bueno, como el ejemplo que nosotros teníamos de tirar un dado. O yo puedo seleccionar al azar una persona y pedirle su peso, ¿no? Y sería una variable continua. Seleccionar al azar a una persona y medir su estatura o medir si vota o no vota, ¿no? Todos esos elementos, mientras provengan de un evento, un experimento aleatorio, van a ser variables aleatorias. Y las variables aleatorias van a ser importantes porque van a tener ciertos comportamientos específicos en términos de los valores que pueden asumir tomando en cuenta su probabilidad. Veamos, ¿no? Seguimos tirando monedas, pero hoy vamos a tirar, vamos a tirar una tercera moneda, ¿no? Entonces yo empiezo a ver y estas son todas los ordenamientos posibles en cuando me salga a mí. Esta es la primera moneda, la segunda moneda y la tercera moneda. Entonces, si yo hago todos los elementos de cómo a mí me pueden salir los resultados, voy a tener estos 8 elementos, ¿no? Y si yo defino una variable aleatoria que sea el número de águilas, voy a ir teniendo en cada uno de esos ordenamientos posibles un resultado. Entonces, a ver, chicos, déjenme ver si puedo. Quiero que me ayuden a... Pero creo que no les puedo dar el control de la pizarra. Quería que escribieran ustedes en la pizarra aquí los valores. Pero a ver, díganme, ¿cuál es la probabilidad de que yo no saque ninguna águila? Es decir, que si X es el número de águilas, que X valga 0. ¿Un octavo? Un octavo, así es. ¿Cuál es la probabilidad de que X valga 1? 3 octavos. 3 octavos. ¿Que valga 2? 3 octavos. ¿Que valga 3?
Un octavo. Así es, ¿no? Esto de acá, entonces yo he dicho cuáles son todos los valores posibles de X, porque X es una variable discreta y yo voy a poder saber cuáles son todos los resultados y les he colocado su probabilidad. Otra manera es que yo lo escriba de manera tabular y aquí ponga yo mis datos, ¿no? Y estas funciones de probabilidad se pueden también escribir en términos de un histograma o un gráfico de espectro, ¿no? Yo aquí tengo un octavo, bueno, no me queda tan bonito, 3 octavos, un octavo, aquí está mi valor de X y aquí está la probabilidad de X, ¿no? Y entonces ustedes se fijan, pues al tener un histograma yo voy a poder hablar de todos los elementos que yo tenía con respecto a nuestras distribuciones o lo que hacíamos en estadística descriptiva. Es decir, yo voy a poder tener, voy a poder describir la forma, si mi distribución tiene, si es simétrica, si tiene forma de campana, si no tiene forma de campana. También voy a ver si hay datos atípicos, es decir, medidas inusuales o inesperadas. Y voy a poder también hablar del centro y la dispersión. Y aquí entonces vamos a poder también calcular la media y la desviación estándar. Y a la media, esta media que nosotros calculamos con la población, digo con la probabilidad, va a ser igual a la media poblacional mu. Y vamos a tener una desviación estándar de la población sigma. Es decir, y esto es importante, que las poblaciones quedan descritas por sus distribuciones de probabilidad y los parámetros asociados a esas distribuciones de probabilidad, que en muchos casos van a tener mucha relación con cómo se comporta mu y sigma, ¿no? Y entonces esto va a ser fundamental para cuando nosotros hagamos inferencia, que lo que vamos a intentar hacer es pasar de estas muestras a la población. Entonces, ¿no? Vamos a tener medias y desviaciones estándar. Ya acá nosotros vamos a usar, ya no vamos a usar X barra y S cuadrado, sino que vamos a usar mu y la varianza. Y la media va a tener también otro valor muy conocido, que es el valor esperado, que también se puede escribir como una E y paréntesis X. Esto se llama el valor esperado de X, o también se le conoce como esperanza matemática, ¿sí? Es una esperanza matemática. Y se calcula ligeramente diferente, ¿no? ¿Cómo vamos a calcular la media, valor esperado o esperanza matemática? Lo que vamos a hacer es que cuando estamos trabajando con datos discretos, ¿no? Lo que vamos a hacer es una suma de cada valor de X con respecto a su probabilidad. Cuando estemos trabajando con datos continuos, lo que vamos a tener que hacer es una integral, pero no lo vamos a hacer. Y entonces nosotros podemos calcular, no solamente vamos a tener información sobre la media y el valor esperado, sin a veces ni siquiera tener todos los datos, porque vamos a ir viendo que estos valores también van a tener una relación con los valores definidos por su distribución. Pero a ver, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el valor esperado que nosotros tenemos acá, ¿no? El valor esperado que nosotros tenemos acá, me voy a robar esto y me lo voy a llevar. Espérenme.
y me lo voy a llevar a nuestro Excelito que habíamos estado trabajando. Ay. Esto era 1/8, esto era 3/8, esto era 3/8 y esto era 1/8, ¿no? Como lo sacamos. Cuando tiramos una moneda X, recuerden que nuestro experimento era que la moneda se tiraba 3 veces y X es el número de águilas, ¿no? ¿Y qué es lo que nosotros tenemos acá? Bueno, lo voy a poner acá para que no se les olvide. Si yo hago la multiplicación de estos valores, y la sumo, voy a tener el valor esperado. Creo que aquí me lo está tomando como fechas, entonces lo voy a escribir de otra manera. Y aquí es, por alguna razón lo está tomando como fecha. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Uno entre 8. No, miren, me lo está tomando como fecha. Hay que cambiarle el formato, ¿no? Yo creo. No, yo creo que voy a eliminar la columna. Hoy sí. Hoy sí me está haciendo la operación. Ahí está. Entonces tengo mi valor esperado por mi valor de X. Entonces voy a poder hacer esta multiplicación para cada valor de X por su probabilidad. Y entonces el valor esperado se llama así, o esperanza matemática, porque lo que tenemos es como dónde está el centro de esa distribución y entonces dónde estaría el valor esperado, ¿no? Hacia dónde se concentran en términos de probabilidad los datos posibles. Entonces, cuando yo tiro una moneda 3 veces, el valor esperado del número de águilas que a mí me va a salir es 1.5, ¿sí? Vamos a volver a este dato. No voy a hacer la varianza porque no nos va a alcanzar el tiempo, pero sí que ustedes vean que este es el valor esperado, o sea que hacia dónde, y esto lo podemos también ver en el histograma que nosotros hacíamos, ¿no? Acá, vean que aquí en medio, o sea, está el valor de 1 y 2, y aquí en medio, justamente al centro de nuestra distribución, está ese 1.5. Entonces, ¿dónde está el centro de la distribución? Es el 1.5 y ese es el valor esperado. Y si ustedes ven, es donde se concentra la probabilidad. La mayor parte de esa probabilidad está concentrada ahí y por eso es el valor que esperamos, ¿sí? Voy a lanzar una encuesta para saber si quedó claro el concepto de valor esperado. Bien, ya todos votaron y vamos a continuar. Entonces, bien, entonces hoy vamos a pasar a hablar un poquito de todas nuestras probabilidades, ¿no?
vamos a tener, miren, aquí está una camiseta que se llama Grandes Esperanzas, como la película y como la obra literaria, ¿no? De Dickens, Grandes Esperanzas, ¿no? Porque, entonces, ¿por qué decimos que la media es el valor esperado? Déjenme poner esto más grandecito para que se vea mejor en sus pantallas. Y lo que tenemos entonces, no sé si están viendo mi pantalla. ¿Sí ven mi pantalla? No, Sí, perfecto. profesora. Sí, ok. Entonces, nosotros vamos a hablar, así como cuando nosotros tiramos la moneda muchas veces, cuando repetimos y hacemos experimentos de manera sucesiva, ¿no? Muchas veces esto lo podemos entender como a largo plazo, ¿no? Entonces, la probabilidad, nosotros sabíamos que la frecuencia relativa es un suceso a largo plazo. Y si repetimos un experimento aleatorio muchas veces, entre más veces repitamos esto, el histograma de la frecuencia relativa se va a ir pareciendo aún más a el histograma de probabilidad, ¿no? Entonces, por eso nosotros podemos hablar de que la media puede comprenderse como el valor esperado, siempre y cuando nosotros tomemos en cuenta que es un experimento que se realiza a largo plazo, es decir, de manera sucesiva, que vamos aumentando nuestra n al infinito. Entonces, la media se acerca al valor esperado en la medida en que nosotros hacemos este elemento de frecuencia relativa a largo plazo. Bien, voy a pasarme para acá porque ya vamos a empezar a ver, además de esta manera tabular que acabamos de ver, como yo puedo decir, bueno, mire, 0 le corresponde 1/8, a 1 le corresponde 3/8. Lo que nosotros vamos a tener también es que hay funciones de probabilidad, ¿no? Maneras funcionales, fórmulas, ¿no? Fórmulas matemáticas que me hablan de la forma del comportamiento de mi distribución. Nosotros no vamos a alcanzar a ver todas las distribuciones que existen y muchas de estas distribuciones corresponden al tipo de experimento que hemos hecho y en las condiciones en las que se realiza, ¿no? Entonces, nosotros ahorita vamos a ver solamente un par, ¿no? Vamos a ver solamente un par. La Bernoulli, que ustedes ven que tiene una flechita para la binomial, porque es la base de la binomial. La hipergeométrica la pueden revisar en Moore, si ustedes quieren. No, en Mendelholm. La uniforme no la vamos a ver. La Poisson se la voy a mencionar, pero básicamente nos vamos a quedar con la binomial, la normal, y a ver si llegamos a ver la chi cuadrada y la t de student, ¿no? Por aquí también hará falta la f, la distribución f, que debe estar por acá. Entonces, lo que nosotros vamos a tener es que estas distribuciones nos van a describir el tipo de experimento que estamos haciendo y el tipo de variable. A partir de eso, yo sé cuál de estas le queda a mis datos, ¿no? Estos modelos de probabilidad, entonces nosotros vamos a ir eligiendo de acuerdo al tipo de variable que tenemos. Entonces es como escoger ropa, ¿no? Vamos a ir viendo cuál le queda mejor al problema de investigación que nosotros estamos haciendo y al tipo de variable que estamos estudiando. Si ustedes se fijan, aquí estas están separaditas y parecen nuestros grafiquitos de espectro, porque estas se refieren a variables discretas, en todas las que ustedes ven como rayitas acá. Y si ven, ya se ven como áreas debajo de la curva y esas rayitas son tan y tan y tan cercanas, porque estas ya son variables cuantitativas. Entonces, nosotros en este curso, que es un curso de repaso en realidad, para que ustedes se pongan al día, vamos a ver la binomial y sobre todo la normal. Y vamos a llegar a utilizarlas para hacer unos pequeños elementos de inferencia estadística. Bien, entonces una de las cosas también importantes es que al centro está la distribución normal. La distribución normal es casi todas las distribuciones, si nosotros cumplimos con ciertos requisitos,
Perdón. Si cumplimos con ciertos requisitos y aumentamos el tamaño de la muestra, pues muchas distribuciones tienden a parecerse muchísimo a la normal. Por eso es una distribución muy medular que casi en todos los cursos de estadística se enseña, porque muchas cosas tienden hacia la normal. Bien, vamos a empezar con el señor Bernoulli, ¿no? Este de acá es el señor Bernoulli, ¿no? Muy guapo. Y hizo un experimento, ¿no? La distribución de Bernoulli parte de un experimento de Bernoulli, ¿sí? Donde son posibles solo dos resultados, ¿no? Éxito o fracaso. Entonces, nosotros vamos a poder definir una variable discreta tal que nosotros vamos a poder recodificar esos resultados, a uno definiéndolo como al éxito, que le vamos a dar el valor numérico de 1, y a otro con el valor de fracaso, que ese es el valor de 0, ¿no? Entonces, nosotros acá solo tenemos, el experimento solo se realiza una vez y nosotros podemos tener dos posibles resultados, éxito o fracaso, ¿no? Entonces nosotros vamos a poder definir esta variable, ¿sí? Es como, ¿se acuerdan que nosotros cuando estábamos viendo R, hablábamos de los valores lógicos, que era falso y verdadero? Y que yo les decía que muchas veces esto se podía entender como unos y ceros y que incluso se podían sumar, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que estamos haciendo lo mismo. Ahora sí que esto es un éxito completamente estadístico, ¿no? Imagínense ustedes, esto, lo que yo defina como éxito es lo que yo estoy estudiando, ¿no? Y en ciencias sociales, a veces lo que estudiamos para nada se puede entender como un éxito, ¿no? Yo estaba haciendo, el otro día presenté el año pasado, presenté un paper en una conferencia y yo hablaba de que habían unas trayectorias de éxito porque yo lograba mi variable independiente que era 1, ¿no? Claro, pero no eran para nada exitosas, ¿no? Porque estaba estudiando en realidad las condiciones de trabajo, entonces, pues no. Entonces ahí está el éxito. La probabilidad de que nosotros tengamos éxito en nuestro experimento de Bernoulli se llama P, ¿no? Y la probabilidad de fracaso se llama Q, ¿no? Y yo siempre digo que esto es como que si nosotros las pusiéramos en un espejito, ¿no? Una viéndose a la otra. Una es complemento de la otra, ¿no? La P y la Q ahí viéndose, que se parecen pero son distintas, ¿no? Y en general, nosotros en este tipo de experimentos, como la probabilidad de éxito se da cuando no se da el fracaso, son lo que nosotros llamábamos eventos complementarios, ¿no? Y que en ese sentido, el fracaso es el complemento de P y el éxito es el complemento del fracaso, de tal manera que P y Q van a sumar siempre 1, ¿sí? Porque o tengo éxito o tengo fracaso. No tengo ninguna otra opción más. Solo tengo esas dos opciones. Entonces, por tanto, P es esa probabilidad de éxito y 1 menos P es mi probabilidad de fracaso, ¿no? Bien, entonces este señor Bernoulli dijo, bueno, yo puedo escribir una fórmula para describir este comportamiento. Entonces él dice, bueno, pensemos en nuestro ejemplo de la moneda, ¿no? Nosotros sabemos que la probabilidad de éxito es un medio. Si tomamos la probabilidad clásica o a priori, sabemos que la probabilidad de éxito es un medio, que Q también es un medio. Y entonces él propuso esta bonita fórmula. Si ustedes ven, X solo puede tomar dos valores, 0 y 1. Y entonces dice, bueno, usted puede sustituir aquí en esta fórmula. Y si ustedes ven, aquí está jugando con los exponentes, ¿no? A ver si se acuerdan de sus clases de matemáticas, ¿no? Entonces voy yo a sustituir. Cuando yo tengo P de X igual a 0, ¿no? Voy a sustituir este 0 donde están estos valores de X. Entonces yo voy a decir P
yo sé que es un medio, entonces voy a decir que es 0.5 elevada a la 0, vean, por 0.5, que yo sé que es Q, elevada a la 1 menos 0. Esto es 1. Y entonces, cualquier número elevado a la 0 es 0. Y entonces me queda 0.5. Y me van a decir, pero profe, eso ya lo sabíamos. Lo más interesante de la distribución de Bernoulli es que da pie a la distribución binomial, que es cuando se repite un experimento de Bernoulli muchas veces. Pero el comprender cómo funciona esto de los... Ustedes saben que los exponentes es como que yo estoy multiplicando varias veces, ¿no? Esto va a ser importante cuando lleguemos a la distribución binomial. Entonces, acá nosotros tenemos esta distribución de Bernoulli. ¿Cuándo voy a usar la distribución de Bernoulli? Cuando yo solo tengo dos posibles resultados, éxito o fracaso, para que se haga numérico, lo voy a computar como 1 y 0 y este es un experimento que se realiza una sola vez. Una de las cosas importantes cuando nosotros tenemos estas formas funcionales de nuestras distribuciones de probabilidad es que vamos a poder definir que las distribuciones dependen de ciertos parámetros. ¿Sí? Y estos parámetros se vuelven centrales para describir a la distribución en términos también de su media y su desviación estándar. Si nosotros, por ejemplo, calculamos la esperanza matemática de una distribución de Bernoulli, nosotros sabemos que si multiplico 0 por la probabilidad, esto me queda 0, y 1 por la probabilidad de éxito me queda P. Entonces, el valor esperado de un experimento que se realiza cuando solo hay dos resultados posibles y que se realiza una sola vez es P. La media, la esperanza matemática de una variable que se distribuye como una Bernoulli es P. Y la varianza, si yo hago lo mismo, si empiezo a hacer esa fórmula y yo empiezo a mover las desviaciones y multiplicarlas por su probabilidad, me va a decir que es P por Q. Ahí está. Entonces, ya vamos a ir viendo que esto es bien importante, que nosotros sepamos que hay una variable que se distribuye como cierta distribución y entonces con eso nosotros ya vamos a poder tener la media y la desviación estándar. Hasta aquí todo claro, porque ya vamos a pasar a la binomial. Bien, parece que sí, me contestaron todos muy bien. Ok. Entonces, la distribución de probabilidad binomial es una distribución que se parece mucho a la Bernoulli. El experimento binomial, la única diferencia es que yo voy a tener cierto número de ensayos o ciertas veces que yo repito ese experimento, ¿no? Entonces, lo que yo voy a tener es que yo voy a saber con anticipación la probabilidad de éxito en un ensayo específico, como cuando tirábamos una moneda, ¿no? Cuando yo tiro una moneda, lo que yo tenía es la probabilidad de que yo tenga águila o sol. Cuando tiro una moneda, yo sé cuánto es, ¿no? Pero yo empiezo a repetir eso muchísimas veces, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, nuestra fórmula de nuestra distribución Bernoulli era P por Q y habían ciertos exponentes acá que tenían que ver con el valor de X. Hoy, ¿cuál va a ser nuestra variable X? X va a ser el número de éxitos en nuestros ensayos, ¿no? Y entonces siempre vamos a tener P por Q acá, pero hoy yo voy a tener acá una mía combinación, ¿sí? Porque yo voy a tener que combinar de cuántas formas yo puedo combinar los éxitos en cierto número de ensayos, ¿no?
volvamos a nuestro caso de de tirar una moneda, ¿no? Si yo quisiera saber de cuando tirábamos el número de águilas y tirábamos una moneda 3 veces, ¿no? Este experimento que hemos ido haciendo. Entonces tiro la moneda 3 veces y X es el número de águilas. Ahí está. Entonces, si yo quiero encontrar si yo hago o sea, yo lo puedo seguir haciendo como nosotros lo hemos ido haciendo, de ir sacando los casos posibles, ¿no? Y entonces, ay, que no lo quiero borrar. Ahí está. Entonces, ¿en cuáles ordenamientos de que yo tiro las monedas podría yo tener esos casos, ¿no? Si ustedes se fijan, y me voy para acá, para donde hicimos nuestro arbolito, las veces que teníamos 2 águilas era que me saliera águila en la primera, águila en la segunda y sol en la tercera. Que me saliera águila en la primera y en la tercera, o que me salga águila en la tercera, ¿no? Entonces hay 3 ordenamientos donde yo puedo tener 2 águilas. Entonces ese número 3, si ustedes se fijan acá, lo que yo voy a tener es que la combinación de cuántas maneras yo puedo ordenar 2 éxitos en 3 ensayos, y son de 3 maneras, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿no? Cuando yo tenía el as y cuando yo tenía el asa y cuando yo tenía el no, este era as ahí, y cuando yo tenía así. Ahí están mis 3 formas en las que yo tengo 2, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, nosotros vamos a poder sustituir hoy esto nosotros sabíamos que eran 3 octavos, ¿no? Porque hice todo el árbol, pero puedo hacer el árbol porque solo son 3 ensayos. Imagínense si yo sigo tirando la moneda 5, 10 veces, pues ese árbol se me va a ir modificando y se me va a ir haciendo cada vez más grande. Entonces ya no va a ser tan fácil hacer esto, ¿no? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es sustituir acá, ¿no? Si yo digo la probabilidad de que X valga 2, entonces voy a sustituir y voy a decir, bueno, ¿de cuántas maneras puedo yo combinar en 3 experimentos 2 éxitos? Y voy a multiplicar mi P de X, que yo sé que mi probabilidad de éxito, que es 0.5, y lo voy a elevar al cuadrado. Y mi probabilidad de fracaso, que es 0.5, lo voy a elevar a la 1, ¿no? Porque n menos k es 1, ¿no? Entonces esto me va a quedar a 3 por 0.5 al cuadrado por 0.5. Entonces voy a decir, espérenme acá, por 0.5 al cuadrado por 0.5. ¿Sí? ¿Cuánto será eso, muchachos? .5 por 0.5 por 0.5 por 3. Alfredo dice que 0.375. ¿Y se acuerdan cuánto nos daba en nuestra... acá? 300.75, ¿no? Entonces, para esto nos sirven las fórmulas, ¿no? Bien. No vamos a volver a usar esta fórmula porque
Porque lo que vamos a hacer de aquí en adelante es que vamos a ver que tanto R como Excel tienen ya incorporado toda esta información. O sea, ya veíamos que Excel nos podía calcular combinaciones y que también podíamos hacer muchas cosas con Excel. Pero también tiene una función para la binomial. Entonces vamos a tomarnos un receso de 10 minutos y a las 4:08 volvemos para abrir ese Excel que les puse en su sitio web, que ya tiene todos los elementos, y vamos a empezar a jugar con esas distribuciones binomiales y cómo funcionan las distribuciones también acumuladas. Y luego vamos a ver si nos alcanza el tiempo para irnos a hacer un par de ejercicios en R, bastante sencillos, repitiendo los que vamos a hacer ahorita. Y ya en la siguiente semana vamos a ver la distribución normal. Y es probable que les robe una última semana, la semana del 3 de junio, para que podamos ver algunos elementos de inferencia y que podamos hacer algunos intervalos de confianza de nuestra base de datos. Entonces volvemos a las 3:09. Entonces voy a parar aquí la grabación. Bueno, vamos a continuar. Entonces nos vamos a ir a nuestro sitio web para que ustedes abran esta hojita que les he preparado. Si ustedes aquí en clases, ¿no? Si se van a la semana de esta semana, pues tenemos una cosita de R que ya vamos a entrar, pero también aquí tenemos otro Excelito. Entonces le pueden dar ustedes clic acá y le pueden decir, si están en alguna cuenta de Google, van a poderle decir que lo abran con las hojas de cálculo de Google, sino también lo pueden descargar como un archivo de Excel, ¿no? Entonces nos vamos a ir acá a la parte de la distribución binomial. Uno de los elementos básicos cuando nosotros estamos analizando este tipo de ejercicios, este tipo de elementos de probabilidad, es distinguir los parámetros de nuestra distribución. Una distribución binomial está definida por la probabilidad de éxito y el número de intentos, de ensayos que estamos realizando. Y normalmente hay un valor de K objetivo, que es el número de éxitos, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser K? Si ustedes se fijan, aquí hay de diferentes colores. Lo verdecito es para que no lo toquen porque ahí están las fórmulas, ¿sí? Ahí están las fórmulas. Si ustedes ven, hay una F mayúscula de X y una P de X, porque vamos a tener cierto tipo de probabilidad, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, aquí yo puedo poner la probabilidad, por ejemplo, de nuevo, hoy ya sacamos con árbol de decisiones, ya la sacamos con la fórmula, y hoy yo digo, ¿cuál es la probabilidad de obtener 2 águilas cuando tiro una moneda 3 veces? Entonces voy a ir acá. Ay. Y voy a decir, bueno, la probabilidad de éxito yo sé que es 0.5, ¿no? Es la probabilidad de éxito en un solo ensayo. Cuando yo tiro una vez una moneda, la probabilidad que me salga águila es 0.5. Pero, ¿cuántas veces la tiré? La tiré 3 veces, ¿no? ¿Y cuánto estoy diciendo? Bueno, que el éxito, el número de águilas va a ser mi éxito, ¿no? La probabilidad de éxito es que me salga águila. Y el número de éxitos en cuántos ensayos. Yo quiero 2. Y entonces aquí tengo la probabilidad, que se acuerdan que igual su compañero no nos había escrito en el chat y que nosotros habíamos calculado con esa fórmula y que también ya habíamos hecho antes, sigue siendo 0,375. Aquí a la par nosotros tenemos la f de x. Ya vamos a volver a esta de acá que es la inversa, pero volveremos después. Y lo que nosotros tenemos acá es que vamos a tener la probabilidad acumulada, quiere decir que es la probabilidad de que me salga 0, de que me salga 1 y que me salga 2, ¿sí? La probabilidad acumulada. Entonces las dos las vamos a tener acá, ¿no? Y ahí está estos valores. Así que no le muevan a lo verdecito, ¿no? Bien. Veamos hoy otro tipo de ejemplos. Miren, aquí también les puse aquí la
esta amiga, por si la quieren recordar. Veamos otros ejemplos ya con un cáliz un poco más social, ¿no? Supongamos que una investigadora quiere estudiar a los hogares pobres. Entonces ella, porque no leyó nada de metodología, dice, bueno, yo no voy a usar bola de nieve, nada, sino que quiere seleccionar al azar un par de hogares y ya con eso hacer su investigación. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que si selecciona 10 hogares en México, donde según Coneval la probabilidad de ser pobre es de 0.40, cuál será la probabilidad de que exactamente obtenga 8 hogares pobres, ¿no? Entonces, vamos a definir primero, uno de los primeros elementos que tenemos que hacer es definir cuál es nuestra variable aleatoria en este problema. ¿Cuál es la variable aleatoria? Es el número de hogares pobres, ¿no? X va a ser una variable aleatoria que se distribuye como una normal porque es un experimento que tiene dos posibles resultados, es decir, un experimento de tipo Bernoulli, pero que se realiza varias ocasiones. Entonces es una variable aleatoria que se distribuye como una normal. Entonces, ¿cuáles son los parámetros específicos de una distribución normal? Va a ser N, P y Q y K, que es nuestro valor objetivo, nuestro número de éxitos. Entonces, en este sentido, nosotros decimos, bueno, miren, aquí está cuántas veces repitió, cuántas veces seleccionó al azar, cuántas veces hizo un experimento aleatorio, 10, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de éxito? Y si ustedes ven aquí, el éxito estadístico no tiene nada que ver con el éxito de nada, porque aquí nuestro éxito es ser pobre, ¿no? Y entonces la probabilidad de ser pobre es de 0.4, ¿no? Por tanto, mi probabilidad de fracaso va a ser 0.6, ¿no? Bien. Y voy a tener cierto valor. Entonces, cierto número de la probabilidad de que tenga exactamente 8 hogares pobres a los que pueda entrevistar para ver cómo vive la pobreza, ¿no? Entonces, vamos a ver acá. Si yo pongo, voy a poner mi probabilidad de éxito, que es 0.5. ¿Cuántas veces repitió el experimento? 10. ¿Y cuántos éxitos yo estoy buscando? 8, ¿no? Y aquí borré esto. Me lo voy a copiar de acá. Entonces, si ustedes se fijan, la probabilidad de que tenga exactamente 8 hogares pobres es 0.04, ¿sí? ¿Todo bien hasta ahí? Voy a lanzar una encuesta para saber si quedó claro cómo vamos a usar esta calculadora que está en Excel. Por ahí hay un no. Si quieren preguntarme algo, con gusto lo repetimos. Sí, Ricardo. Yo nada más tenía duda que si en P no era 0.4 o por qué Sí, es tienes razón, 0.4. Ahí está, perdón. Ahí está. Entonces, la probabilidad de... Tienes toda la razón, perdón. Ahí está, 0.4. Bien. Me voy a llevar estos para acá. Y vamos a ver una cosa, ¿no? Entonces, vean ustedes que, ¿qué pasa si hoy yo lo que quiero saber ya no es exactamente 8? Y en este sentido, estas fórmulas y el uso de la frecuencia acumulada y de los complementos va a ser importante. ¿Cuál es la probabilidad que obtenga al menos 6 hogares pobres? Vean ustedes, y me voy a ir aquí a un ladito para que veamos todos los valores posibles de X, ¿no? X puede tomar valores desde 0 hasta 10, ¿verdad? Eso ahí todos estamos claros de que X puede tomar valores desde 0 hasta 10, ¿no?
Y entonces lo que nosotros podemos hacer es que ¿cuál es la probabilidad de que obtenga al menos 6 hogares pobres? Es que yo calcule estas de acá, ¿no? Le voy a poner un color de un rellenito acá, voy a poner este celestito, ¿sí? Pero por las propiedades de los modelos de probabilidad, yo sé que si sumo todas estas me van a dar una, ¿no? Si yo sumara todas las probabilidades, aún ahorita que no las he sacado, si yo sumo todas estas probabilidades, me va a dar 1, ¿no? Entonces, yo sé que esta función me va a dar, si yo le pongo f de x, me va a dar todas estas de acá. ¿Sí? Si yo, esto va a ser f de x igual a 5, ¿sí? Entonces, yo puedo calcular esto de diferentes maneras. Y esto es un poquito para que vayamos viendo cómo se pueden usar estas probabilidades, porque muchas veces va a ser más fácil utilizar la probabilidad acumulada y jugar con ese 1 que nosotros sabemos que por definición los modelos de probabilidad, ya sean discretos o continuos, todos suman 1, ¿no? La probabilidad de todos los valores de nuestra variable aleatoria, si la sumamos, eso va a valer 1, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, yo puedo decirle, bueno, aquí está mi punto 4, y si no se me va a olvidar, aquí le pongo el 10 y aquí le pongo el 5, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, ¿no? La probabilidad de que obtenga al menos 6 hogares pobres, es decir, que la mayor parte de los hogares que entrevisten sean pobres y que pueda tener una mejor discusión, es de 0.16. A este valor, a 1, yo le resto esto, ¿no? Vean aquí abajo, lo que hice fue poner estos valores 6, 7, 8, 9 y 10. 6, 7, 8, 9 y 10. Y si yo sumo todas estas probabilidades, me da este mismo valor. Estos valores coinciden, ¿sí? Voy a lanzar una encuesta para ver si esto quedó claro de cómo podemos utilizar la frecuencia acumulada para encontrar estos valores. Las dos opciones está bien, pero si ustedes se fijan, pues esta me ahorro varias operaciones, ¿no? Entonces déjenme poner la votación. ¿Dónde me quedó la? Bien, parece que todo está bien. Y vamos a continuar, ¿no? ¿Cuál será la probabilidad de que la investigadora tenga entre 5 y 7 hogares, incluyendo esos valores, 5 y 7, ¿no? Y aquí lo podemos hacer de varias formas. Voy a volver a traer esto para acá abajo para que lo veamos. Nomás que hoy le voy a quitar esto. Y entonces hoy yo quiero entre 5 y 7 hogares. Entonces yo puedo calcular cada uno de los valores 5, 6 y 7. ¿O qué puedo hacer? ¿No? Si ustedes se fijan, yo puedo hacer, y esto lo voy a poner aquí un poquito a la par. Ay, no me quería ir tan a la par. Si yo calculo f de x igual a 7, va a ser esta de acá. Y yo también puedo calcular f de 4, ¿no? ¿Sí?
Entonces yo puedo restar y cuáles me van a quedar. Me van a quedar justamente estas, ¿no? Porque cuando yo calcule la probabilidad acumulada hasta 7, ¿no? Yo le puedo restar la de hasta 4 y entonces ya me van a quedar estas 3 que yo estoy buscando. Por lo general, cuando nosotros estamos buscando valores, entre valores, probabilidad entre valores, vamos a hacer una resta de la probabilidad acumulada del número mayor hasta menos la probabilidad, aquí en este caso menos 1 del número menor, ¿no? Dependiendo si se está incluyendo el 5 o no, ¿sí? Entonces, vean cómo utilizar las probabilidades acumuladas es bastante útil cuando estamos viendo este tipo de elementos, ¿no? Piensen que ahorita tenemos de nuevo solo 10 casos, pero en la medida en que nosotros vamos aumentando este número de casos, pues este tipo de operaciones se va haciendo más compleja, ¿no? Entonces cada vez más vamos a ir utilizando más las probabilidades acumuladas. Entonces si nosotros vemos acá, puedo yo ir poniendo, ¿no?, estos valores y sumarlos, y eso me da que la probabilidad que la investigadora tenga entre 5 y 7 hogares pobres, incluyendo el 5 y el 7, es de 35, ¿no? Y aquí lo que hicimos fue calcular cada uno de estos valores y sumarlos, ¿no? Vean acá, trabajando con las probabilidades acumuladas, hice esto, ¿no? Primero calculé mi valor más grande, que es la probabilidad acumulada hasta 7, que me dio 0.98, y luego la probabilidad acumulada hasta 4, que me dio 0.63, que es esta de acá, la moradita. Y luego hice la resta de la mayor menos la menor, ¿no? Y entonces me da exactamente igual. Vean cómo estas dos opciones son equivalentes, ¿no? Voy a lanzar una encuesta para saber si quedó claro cómo utilizamos las frecuencias acumuladas y cómo encontramos valores, probabilidades entre dos valores. Todo bien al parecer. Sí, maravilloso. Y finalmente, ¿no?, veamos una cosa, ¿no? Cómo nosotros vamos a ver todos estos valores y esta distribución. Entonces, todos los valores posibles, vean ustedes, voy a ir poniendo aquí 0. Ay. 0 más 1, y ahí voy a ir sumando y luego voy a ir moviendo acá, y vean cómo toda esa suma me da 1, ¿no? Y el valor más grande es 10. Aquí sí tenemos cierto elemento. Vean que yo puedo hacer un pequeño gráfico de mi probabilidad, de mi número de valores que puede tomar X y su probabilidad, y puedo hacer un pequeño gráfico. Voy a hacer este grafiquito acá, que se va a parecer mucho a uno que estoy haciendo. Porque no me la hizo bien. A ver si así. Ahí está, ¿no? Y lo que voy a hacer es un gráfico de dispersión. Listo.
Ahí están estos puntitos, ¿no? Donde están todos nuestros valores de X, ¿no? Ahí está. Y si ustedes ven, tiene cierta forma, ¿no? Tiene cierta forma. Y esto es algo que ahorita ya vamos a ver. Ya nos quedó claro que N y P son, bueno, y también Q, pero ya sabemos que Q es el complemento de P. Son valores que nos van a permitir a nosotros describir muy claramente nuestra distribución. Entonces, vamos a ver que cuando nosotros tenemos un experimento binomial con N número de ensayos, es decir, todos los ensayos que hacemos, y una probabilidad de éxito definido, nosotros vamos a poder encontrar las medidas de tendencia central, ¿no? Y vean entonces que mu va a ser igual a n por p, sigma va a ser igual a np por q, y ustedes, si se acuerdan, el valor esperado de la Bernoulli era p, pero hoy repetimos esto n veces, entonces mu nos queda multiplicado n por p. Sigma cuadrado, la varianza, era p por q. Entonces, hoy nos queda la varianza NP por Q, ¿no? Y en el caso de la desviación estándar es la raíz de N por P, ¿no? Entonces, si ustedes se acuerdan cómo nos daba a nosotros, acá nosotros vamos a poder también encontrar cuánto nos daba de valor esperado, el valor esperado de nuestras dos águilas, ¿no? Acá. A ver, es que aquí ya lo cerré. Era 1.5, ¿no? Si nosotros sabemos que n era igual a 3, cuando tirábamos una moneda al aire 3 veces, n era igual a 3, p era igual a 0.5. Y entonces vean ustedes que el valor esperado de x yo lo puedo hacer simplemente como 3 por 0,5. Vean que me da igual 1.5, ¿no? Entonces, si yo tiro una moneda al aire 3 veces, ¿no? Y repito este experimento de tirarla 3 veces, muchas veces, en promedio y a largo plazo, me va a dar 1.5 águilas. Bien, ¿qué más nosotros vamos a poder obtener con... ¿están viendo ya la presentación? Sí. Sí. Bien. También otro elemento importante, y a mí me gusta esta grafiquita, si ustedes ven aquí, es un experimento binomial, el azulito que se repite 10 veces. N y P nos van a también a decir algo en términos de cómo se ve nuestra distribución. N va a ser la base, porque no podemos tener el valor máximo de X está definido por cuántas veces nosotros realizamos el experimento, ¿no? Podemos tener valores desde 0 hasta n, ¿no? Uno en que a mí me salga que yo siempre sea exitoso y el que no soy nada exitoso. Pero vean un poco la distribución entonces también de estos puntitos que se parece al gráfico que acabamos de hacer para nuestro ejercicio de la señora que andaba buscando hogares pobres. Vean cómo la base, por ejemplo, este rojito, el rojito y el azul tienen la misma probabilidad de éxito. ¿Cuál es la diferencia? Es el número de veces que yo hice este experimento, ¿no? O lo hice 40 veces o lo hice 20 veces, ¿no? Entonces es la amplitud de la base está dado por el número de veces que yo repito el experimento. Veamos hoy qué pasa si yo tengo el mismo número de veces que repito el experimento, pero no tengo la misma probabilidad de éxito. Vean entonces si comparemos esta grafiquita que me la robé de Wikipedia, del azulito contra el verdecito, ¿no? Vean que el azulito, ¿qué tipo de sesgo tiene? Hice una pregunta capciosa. No tiene sesgo, ¿verdad? No, no tienes eso.
no tiene sesgo, es simétrica, ¿no? Entonces, cuando la probabilidad de éxito es de 0.5, es decir, que el éxito y el fracaso son igualmente probables, nosotros vamos a tener una distribución bastante simétrica. Vean la verdecita. ¿Qué tipo de sesgo tiene? A ver si se acuerdan. ¿Positivo? ¿Positivo? No, negativo, perdón, negativo. Así es, negativo, ¿no? Tenemos un sesgo negativo, ¿no? Entonces nosotros aquí ya podemos ver que no solo P por Q, o sea, que NP por Q nos da la varianza, N por P nos da la media, que podemos sacar todas estas probabilidades, sino que también nos está describiendo la forma de esa distribución y por tanto la forma de la población, ¿no? Entonces, acá lo que nosotros tenemos es que P también va a ser un parámetro que nos va a decir el sesgo que tiene nuestra distribución binomial, ¿no? Si es igual a 0.5, tenemos una distribución simétrica, pero si tenemos que es mayor a 0.5, va a ser de un sesgo negativo. Y si tenemos menor que 0.5, la distribución va a ser de un sesgo positivo o a la derecha, ¿no? Entonces, también la forma, la simetría, va a estar medida por P y la base va a estar definida por N, ¿sí? Bien. Voy a lanzar una votación para ver si todos estamos bien hasta acá. Y me voy a ir de nuevo a nuestras clases. Y hoy no tenemos un archivo de código, pero podemos entrar rápidamente a nuestro RStudio Cloud. Voy a entrar aquí y lo que vamos a ir haciendo es que aquí está la práctica. Aquí un poquito, ¿se acuerdan que en la clase pasada hice de tirar una moneda? Aquí si ustedes quieren tirar una moneda, si quieren tirar un dado. Esto se los dejo por si ustedes quieren revisar y replicar cómo lo hicimos. Pero nosotros vamos a empezar a trabajar aquí desde las distribuciones. Entonces vamos a entrar a nuestro RStudio Cloud. Me avisan si están por ahí con un chequecito cuando ya todos estén en su RStudio Cloud. Creo que tengo que salirme porque esto es de la otra. Pues sí. Por ahí Alfredo ya me puso un chequecito, los demás, Adrián también. Y aquí vamos a limpiar todo, escobita, bye, escobita, bye, escobita, bye. Vamos a cerrar todo esto porque no necesitamos nada. Solo vamos a abrir, déjenme hacer esto un poquito más grande para que se vea. Bueno, creo que me excedí de lo grande que se ve. Y necesitamos simplemente aquí un nuevo script y poner que estamos en la práctica 4 sobre probabilidad. ¿Sí? Bien, entonces Ricardo, Alfredo y Adrián están acá. Si Joseph y las compañeras, y Fátima también me dice que ya está ahí. Si las compañeras, el resto nos pueden ir diciendo, se los agradecemos. Bien, va a ser muy rápido porque simplemente vamos a repetir los ejercicios que ya habíamos hecho en Excel para que vean cómo funcionan estas funciones, valga la redundancia, en R. Nos vamos a ir aquí a la ayuda y vamos a buscar la palabra distributions con D mayúscula, ¿no? Y ahí está todas las distribuciones que nosotros tenemos. Si ustedes se fijan, aquí hay un montón que no vamos a ver y algunas que estaban en mi gráfico y otras no. La hipergeométrica, la geométrica, la binomial, la distribución F, la multinomial, la Poisson,
Aquí hay un montón, ¿no? ¿Y qué nos dice? No, nos dice, y acá esto lo puse en español acá, que vamos a tener, digamos que van a haber prefijos con la letra D, P, Q y R, ¿sí? La Q, esta nos va a servir, y esto lo vamos a ver en la siguiente clase, que también es importante saber la inversa. La inversa es que si yo aquí tengo mi función, en que si yo le doy X me da una probabilidad, la función inversa yo le voy a dar una probabilidad y me va a dar los valores de X, ¿sí? Esta la vamos a ver después. Pero acá tenemos la D, es de density, es nuestra función de densidad. Y la P, acá, aquí la P va a ser nuestra función acumulada, ¿no? Entonces ahí vamos a cambiar un poquito algunas cosas y vamos a ir viendo cómo funciona estos elementos. Entonces, si ustedes se fijan acá, tenemos aquí la binomial. Es la segunda que aparece y yo le voy a dar clic ahí, ¿sí? Entonces, si yo quiero encontrar la función de un solo valor, entonces yo le voy a decir cuál es el valor de X, o sea, acá, size, que es mi N, la probabilidad, que es mi probabilidad de éxito. No vamos a usar esto ahorita del log. Entonces, me voy a copiar lo que había puesto acá en nuestro ejemplo de las distribuciones. Ay, no, me equivoqué. Esta, ¿no? Vamos a volver a hacer esto. Hoy que ya tenemos claro que es N, que es P, que es Q, que es K, va a ser aún más fácil utilizar R para estas cosas. Entonces, una investigadora, ahí está, selecciona al azar. Ay, no me sale ahí está. Entonces, en este caso, como es exactamente la probabilidad de un valor, vamos a utilizar esta función, la de binomial. Entonces me la voy a traer para acá. Bueno, lo voy a escribir mejor, de binomio, ¿no? Y entonces yo voy a definir acá, primero, cuáles son mis parámetros, ¿no? Mis parámetros es que P es 0.4, mi K es igual, K minúscula, a 8, ¿no? Y mi probabilidad y mi tamaño es 10, ¿no? Entonces yo voy a poner X, ¿cuánto quiero que valga X? Es K, entonces voy a poner K. Luego en el size, si ustedes ven, estoy definiendo cada uno de los argumentos de mi función. Mi size es 10, ¿no? Mi probabilidad es igual a 0.4, ¿no? Si yo corro esto, me tendría que dar exactamente lo mismo que me dio acá, ¿no? No más que hoy yo se lo estoy pidiendo. Ahí está, ¿no? Me da igual, exactamente igual. Me van a decir, pero bueno, profe, entonces, ¿por qué queremos usar? Voy a guardar esto como mi práctica 4. Veamos. Hoy vamos a usar la probabilidad acumulada, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que obtenga al menos 6 hogares pobres? Vamos a replicar este ejercicio de acá, ¿sí? Ahora, una de las cosas muy interesantes de P binomial, es que es la frecuencia acumulada. Entonces, yo lo puedo hacer exactamente igual como lo hicimos, ¿no? Y entonces le puedo decir, a ver, 1 menos la frecuencia acumulada, P binom, y le voy a poner, aquí X se va a llamar Q, va a ser 5, mi size sigue siendo el mismo, lo estoy poniendo así para que se vea mejor, y mi probabilidad es igual a 0.4. Si yo corro esto, me da el 0.16. Pero vean que acá hay una nueva opción, que es algo que me dice de la colita, ¿no?
Si yo me voy acá, por ejemplo, veamos que esto tiene colitas, ¿no? O sea que cuando nosotros acumulamos, normalmente acumulamos de izquierda a derecha, ¿no? Pero acá hay una opción para que nosotros podamos acumular de izquierda a derecha. Entonces yo puedo acumular desde el 10 hasta el 6, ¿no? ¿Sí? Sin incluir el 5. Entonces yo si le pongo p binom, voy a poner lo mismo, lo mismito. Es más, lo voy a copiar para que ustedes vean que... Pero ¿qué le voy a decir? Mira, yo no quiero que acumules de la colita más que está abajo, la colita menor, ¿no? Porque empieza de menos infinito, de 0 a la derecha, sino que vaya de la izquierda a la derecha. Y entonces le voy a poner yo acá. Aquí, por default, si ustedes ven, tiene el true. Entonces me está diciendo que lo haga de esa manera, ¿no? Pero si yo le pongo el false, acá, ya le estoy diciendo, con esto le estoy diciendo que acumule de derecha a izquierda. Ahí está. Y entonces me está acumulando izquierda a derecha. Digamos, en este sentido es un poco más flexible lo que nosotros le vamos pidiendo a R. Entonces, si nosotros tenemos muy clara la forma de la distribución y tenemos los parámetros, pues podemos utilizar esto y para cualquier otra distribución funciona igual. Vamos a ir teniendo la densidad y la acumulada. Luego esta es la inversa, donde nosotros le vamos a dar una probabilidad y nos va a dar valores de X. Y la R nos va a ayudar para hacer simulaciones de nuestros datos, ¿sí? Por acá voy a lanzar, antes de irnos, una pregunta para ver si esto quedó claro. Voy a dejar esto así para que lo copien. Déjenme ver dónde dejé las votaciones. Bien, entonces nos vamos a quedar acá porque acá también nos quedamos en la parte presencial. Cualquier duda nos mandan un correo. Había estado yo pensando si hacía solamente sesiones virtuales, pero básicamente tenemos la misma asistencia en virtual y en presencial, igual de chiquita, entonces vamos a seguir trabajando igual. Les voy a dejar ahorita una tarea en el Google Classroom que se las había prometido a sus compañeros el lunes también, y su tarea es buscar sobre la caja. Ahorita lo voy a escribir acá, luego lo borro. Escribir un párrafo de lo que encuentran en internet sobre la caja de Galton. Ahí está. Ahorita se los pongo por ahí, pero por si ya quieren ir buscando. Y esa va a ser la tarea. Y ya vamos a empezar la siguiente semana con la parte de la probabilidad inversa y con la parte de la probabilidad normal, ¿sí? Bien, voy a dejar de compartir mi pantalla y entonces nos vemos la otra semana y hagan su tarea, ¿sí? Si pueden ir revisando un poquito del capítulo, creo que es 4 de Moore, sobre la inferencia, yo creo que les va a ayudar mucho. Cuídense mucho y nos vemos. ¿Sí? Muchas gracias. No, le iba a decir que gracias, profesora. Hasta luego. Cuídense. Bye. Gracias, profesora. Nos vemos. Bien, gracias. Profe, nos vemos.